Seguimos en el capítulo primero de Marcos, en este sexto domingo del tiempo ordinario, y aquí vemos una nueva muestra de fuerza de Cristo, fuerza movida por su corazón compasivo. Como lema para nuestra Eucaristía les pongo esta frase: lo tocó y le dijo, si quiero, sana. La primera lectura nos ubica, nos pone en camino para entender el sentido del Evangelio. Está tomada del Levítico. El Levítico es parte de la Torá, de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, conocido también como Pentateuco, los 5 libros. En particular, el Levítico presenta las leyes de pureza ritual y del culto. El nombre del libro viene de Leví, es la tribu israelita de la que tenían que provenir todos los sacerdotes. Hay 3 grandes temáticas religiosas en la Biblia hebrea que describen la situación del ser humano y lo que anhelamos de Dios. Y hay libros, textos específicos que nos ayudan a entenderlo. Nos sentimos esclavos de nuestras pasiones, de todo aquello que nos separa de Dios y de nosotros. Y Dios nos libera. Y ese es el centro del relato del Éxodo, que podemos aplicar a todos los éxodos que tenemos que vivir en nuestra vida. O a veces nos sentimos exiliados, como enajenados, fuera de casa. Y Dios nos viene a buscar para llevarnos de regreso a nuestro hogar. En particular, el segundo Isaías es muy bello en este sentido. En ocasiones nos sentimos culpables, responsables, enfermos, y sobre todo nos duele lo que le hacemos a los demás y nos hacemos a nosotros mismos. Y Dios viene a buscarnos para perdonarnos, sanarnos y sanos enviarnos. Esta última sensación humana de necesidad de perdón es el centro del libro del Levítico. El sacerdocio y el sacrificio eran la manera concreta como el pueblo pedía perdón, se sentía perdonado y reconciliado. El texto de hoy presenta la terrible situación que enfrentaban los enfermos de la lepra. Y este grito que se les obligaba a decir cada vez que se topaban con personas que no estaban enfermas, ¿no? Tenían que gritar: estoy contaminado, soy impuro. El Salmo responsorial, en contraste, nos presenta a alguien que ha sido sanado, que ha sido absuelto, soltado, liberado, y la alegría que significa eso. El salmista nos dice, reconoce ante Dios su delito, su enfermedad, lo que le duele, y le pide a Dios que lo sane. Siente dolor por lo que ha hecho. Pero no encontró condena en el Señor, sino que su asombro es ver a un Dios que entierra, es decir, hace desaparecer sus faltas. Termina cantando el gozo de quien se siente reconciliado con Dios, con la comunión de amor restablecida. Tomado del Salmo, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Seguimos nuestro camino por la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer este domingo el final del discurso de Pablo sobre la licitud de comer o no carne sacrificada a los ídolos. El problema de los cristianos de Corinto era que no sabían si comprar en las carnicerías, porque lo que se sacrificaba en los templos de la religión grecorromana luego se vendía en las carnicerías. Entonces, algunos cristianos de origen judío les parecía eso una abominación, entonces les decían, no deben ustedes de comer eso. Bueno, Pablo escribe todo este capítulo alrededor de eso. Importante es su famosa frase que antecede a lo que vamos a leer hoy, cuando Pablo dice, para el cristiano que vive en la libertad todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica. Y dice, no pienses en tu libertad y que a ti te importa poco si es de ídolos o de no ídolos, porque tú vives en la libertad de Dios. Piensa en tu hermano. Piensa y que tu libertad esté acotada siempre por la caridad al prójimo. No vaya a ser que escandalices
hagas tropezar a tu hermano en su maduración espiritual. Por eso el seguidor de Cristo se guarda por amor de ofender a nadie, ni a los judíos, ni a los de religión griega, ni a los cristianos, niños o que empiezan en su fe. Dice Pablo a las comunidades: sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Ya comentábamos, estamos todavía ya terminando el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, que nos presenta cómo el Señor sana a un leproso. Esta perícopa, recordamos que perícopa es el nombre técnico para describir una escena en la Biblia. Y esta escena sigue inmediatamente a las de la semana pasada, la curación de la suegra de Pedro y el Señor orando a su Padre y saliendo a predicar al entender que era su voluntad. Ahora Marcos nos presenta una escena dramática. A nosotros nos queda un poco lejos, pero a la gente de aquella época al oírlo realmente era un shock. Un leproso se atreve a hacer algo que tiene terminantemente prohibido. Se acerca a los limpios, a los sanos. Los leprosos en esa época eran verdaderos muertos vivientes. Se tenían por maldecidos por Dios. Estaban condenados, por lo tanto, a vivir lejos de los demás y lejos de Dios. El leproso llegó tan cerca de Jesús que bastó al Señor extender la mano para poder tocarlo. Es decir, rompe todos los protocolos, ¿no? Una sola frase dice el enfermo, al Señor Jesús: si tú quieres, puedes curarme. El Señor se compadece de él, nos dice el texto, es decir, siente, padece con el hermano su vida de dolor y aislamiento, esta vida de ser despreciado, violentado, agredido día con día, y sentir que Dios también está así. El Señor también rompe los protocolos, toca al impuro con lo que él quedaría. El Señor queda también impuro legalmente. Cada persona para Cristo es un absoluto y por lo tanto él va por encima de todas estas convenciones para poder amar. Jesús responde desde el corazón: sí quiero, sana. Cristo nos revela que Dios siempre quiere darnos vida, sanarnos. De Dios brota siempre un movimiento de amor para todo ser humano. Y ese amor sana, vivifica, capacita. Pero es necesario que, haciéndonos conscientes de él, aceptemos el amor. El amor es una oferta, es un don. Si no lo aceptamos, no nos bendice, no nos transforma. El Señor le invita al leproso a que realice el ritual de purificación para poderse reintegrar legítimamente a la comunidad. En cambio, el Señor no sigue esa prescripción. Tendría él también que haber ido con el sacerdote para decir: es que toqué un leproso, ahora necesito que me limpien. El Señor no hace eso. Como resumen de este evangelio, podemos pensar en esta frase del Señor: yo siempre quiero que sanes. Una perícopa, una escena cortita del evangelio, pero tan llena de significados. Este encuentro del Señor Jesús con un leproso en el contexto que ya describíamos al inicio, antes de las lecturas, cuando dábamos algunas pistas para entender la escena y sobre todo el mensaje que el Señor nos quiere dar este domingo. Un leproso en esa época, nosotros pensamos lepra, la enfermedad de Hansen, como se le conoce ahora, pero en la época de Jesús no era solamente la gente que tenía esta enfermedad de Hansen. Cualquiera que tuviese una manchita, le cambiara el color de la piel, tantas enfermedades que existen hoy en día que sabemos que no son la enfermedad de Hansen, tenía que irse a presentar ante el sacerdote para ver si estaba puro o impuro. Y el sacerdote, viendo eso, interpretando lo que veíamos del libro de Levítico, si lo declaraba en ese momento impuro,
tenía que seguir estas reglas de aislamiento, de vivir fuera de la comunidad y evitar el contacto con las personas. Y cuando iba caminando y venían personas que no eran leprosos, gritar esa frase tremenda, ¿no? Estoy leproso, soy impuro. Ese es el contexto que nos permite entender a profundidad este pequeño pasaje de Marcos. Marcos es un evangelio condensado, pero cada escena está plena de mensajes y de riqueza. En esta, lo primero que tenemos que ver es la actitud del leproso. El leproso no se conforma, no se queda a la distancia gritando eso, sale de lo que el entorno o su contexto le ha impuesto para ponerse frente a alguien en quien percibe una esperanza, una posibilidad de sanar. Y llega hasta enfrente del Señor y le pide, algunos manuscritos antiguos dicen se arrodilla, no todos, pero eso nos dice qué tan cerca está. Y tan cerca que después de que él habla, Jesús extiende la mano y lo toca. Es decir, lo tiene realmente enfrente. Le dice el leproso, si tú quieres, puedes curarme. El Señor se compadece de él, es decir, siente con él, se pone en su lugar, percibe en su interior el dolor, todo lo que hemos descrito. ¿Qué significará vivir así, con esa especie de desprecio colectivo y que por el entorno al que había llegado la práctica religiosa judía de la época, sentirse inclusive maldecido por Dios? El Señor rompe todos los protocolos y lo toca. Podía haber dicho te perdono, etcétera. Era esto tan fuerte que cuando yo estaba buscando imágenes para poner en nuestra explicación antes de las lecturas, en todas las imágenes clásicas, iconos, pinturas de la Edad Media, los grandes clásicos, ninguno presenta a Jesús tocando al leproso. Tan fuerte era eso, que decían, no podemos tener esto en la iglesia, ¿cómo? Bueno, el Señor toca al leproso. Toca al leproso porque ya ha tocado su vida, ya ha tocado su dolor, ya ha tocado todo aquello que lo tiene a él atado, limitado, incapacitado para el proyecto de vida en amor para el que Dios lo llamó a este mundo. La enfermedad no debe de ser un obstáculo para que el amor se convierta en realidad en la vida de todos y todas nosotros. Quiero subrayar que el Señor lo cura y después lo envía a que llene el prerequisito para ser declarado limpio y volver a la comunidad. Marcos no nos dice que lo haya hecho. No sabemos qué hizo. Lo que sí sabemos que hizo es que desobedeció a Jesús, porque el Señor dijo, no se lo cuentes a nadie. Detrás de eso está lo que se suele llamar el secreto mesiánico, que Jesús no quiere que la gente lo vea como Mesías, quiere que la gente lo vea como un maestro. En la segunda parte de su vida, entonces, aparecerá este sentido del Mesías, el consagrado, el que viene a salvarnos. Hasta aquí es un maestro. No quiere que la gente lo vea como Mesías, porque entonces le van a colgar todas las expectativas que tienen de un Mesías, ¿no? Que sea un guerrero, que a través de la fuerza los libere, que destruya a sus enemigos, que vuelva a poner el reino davídico, etc. Y el Señor es consciente que ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es construir desde el amor, aunque es infinitamente más difícil, pero es el único camino. Más allá de este secreto mesiánico, pues también el Señor estaba en riesgo. De hecho, algunos exegetas, algunos estudiosos de la Biblia, dicen que por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. No solamente porque era tantísima gente que quería curarse con él, sino porque a lo mejor dijeron, tocó un leproso. Entonces queda él también excluido de poder entrar a las ciudades.
¿Esto qué nos dice a nuestra vida hoy en día? Todos tenemos nuestras lepras, todos, desde pequeñitos. La primera vez que te dijeron algo que te hizo sentir impuro, que te hizo sentir enfermo, roto por dentro, defectuoso. Eres tonto, eres flojo, eres esto, eres lo otro, no llenas mis expectativas, no vas de acuerdo con lo que se debe hacer, ¿no? Una niña no se debe comportar así, un varoncito no debe hacer esas cosas, etcétera. ¿Cuántas lepras nos ha echado la sociedad? ¿Cuántas maneras de sentirnos excluidos de los demás y de Dios? Valdría la pena pensar en el fondo de nuestro corazón y pedirle al Señor la gracia de que captemos todo lo que nos, como decía al inicio de la Eucaristía en nuestra reconciliación, lo que nos está separando de Dios. ¿Qué hay en ti que no te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué es eso que te hace sentir que hay de ti si se enteran? Hay de ti si se dan cuenta de que estás enfermo de esta lepra social o de esta lepra colectiva o familiar o lo que fuera, ¿no? El camino no necesariamente es brincarse o tratar de ir meramente por ir en contra con algunas de estas convenciones del colectivo, porque así te puede ir si luchas sin tener el corazón centrado en Cristo. Aquí lo fundamental es acudir al Señor y decirle, si tú puedes, me puedes sanar. Y lo que el Señor va a sanar no es que te va a cambiar de un día para otro en el ideal que la sociedad te haya querido proyectar o que el entorno o lo que fuere te haya querido proyectar, sino que el Señor con su mirada amorosa te va a enseñar a mirarte a ti como Él te mira y percibir belleza donde la sociedad te decía, eso no nos gusta, eso no lo queremos, fuera de aquí. El Señor te irá mostrando cómo cada una de las características de tu personalidad, de tu identidad, de los dones, talentos, regalos que Dios te ha dado, son una bendición. Una bendición para ti y una bendición para los demás. Tu físico, tu psique, tu mente, tus capacidades, también tus fragilidades, eso te hacen único, única. Aquí la clave es vivirlas vinculados al Señor Jesús. La oración contemplativa clásica, esicasta, utiliza una frase, que es la que se repite en silencio, una y otra vez al ritmo de la respiración. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. ¿Qué significa esto? Te reconozco, Señor, como el leproso. Tú puedes, si quieres, puedes sanarme. Y es lo que le estamos pidiendo. Eres el Hijo del Dios vivo. Ten compasión de mí, padece conmigo, vive mi vida, entra en mi vida para transformarla. Y cada vez que nosotros decimos eso, en el fondo de nuestro corazón, el Señor nos dice, sí quiero, sana. Porque el pecado, como hemos dicho muchísimas veces, es una enfermedad. Este proceso de sanación toma tiempo y porque toma tiempo es profundo, es total y da frutos de vida plena. Dejémosle al Señor cada vez que nosotros nos ponemos ante Él y le decimos las veces que sea necesario, ten compasión de mí, un enfermo, ten compasión de mí, un pecador. Escuchemos en el fondo de nuestro corazón esa voz del Señor que nos dice, sí quiero. Te amo, vive sano, vive sana. Que así sea. Que tengamos una semana de perder el miedo, de acercarnos bien cerquita al Señor hasta que nos pueda tocar con la mano y decirle,
Si tú quieres, puedes curarme. Y escuchar de su voz, si quiero, sana. Que el Señor les acompañe y que sea una semana de mucha gracia y bendiciones. Dios con ustedes.